pero intentaré compartir con ustedes but I will try to share with you acerca de esa gran declaración que la Biblia nos menciona en el libro de Isaías 7:14 about this great declaration in the book of Isaiah 7:14 y que es afirmado en Mateo capítulo 1 verso 23. and confirmed in Matthew 1:23. Dice el verso 23 del capítulo 1 del libro de Mateo: Matthew 1:23 says, Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. And behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Yo quiero en esta mañana I want this morning enfatizar en esa palabra que bíblicamente se describe como la palabra Emmanuel. to emphasize on this word that is Emmanuel. Esa palabra Emmanuel es una tremenda, gran y sublime declaración dada por Dios desde el cielo. This is a great and sublime declaration given by God in heaven. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos que la palabra Emmanuel tiene que ser traducida para entender el significado que ello tiene que ver? Why is it important for us to understand that the word Emmanuel needs to be translated so that we can understand its meaning? ¿Acaso la declaración Emmanuel no es algo que nos muestra acerca de que no solamente el plan de Dios es para cierto pueblo, sino para el mundo entero? Doesn't this declaration show that the plan of God is not for a certain group of people but for the entire world? Esa palabra Emmanuel tiene que ver con el pueblo judío, This word Emmanuel has to do with the Jewish people, pero esa palabra también tiene que ver con el pueblo gentil. but it also has to do with the Gentiles. A nosotros que éramos gentil, que no éramos pueblo para hacernos parte de un pueblo amado. To us that were Gentiles, that we were not part of his chosen people, but he made us his beloved Y people. por lo tanto la palabra Emmanuel tiene que ser traducido en varios idiomas, Therefore, the word Emmanuel has to be translated in different languages, específicamente en 3 idiomas importantes. especially in 3 important languages. Para nosotros sería traducirlo en hebreo, For us, it would be to translate it to Hebrew, y del hebreo se traduce al griego and from Hebrew to Greek, con una connotación o con una proyección para el pueblo gentil, with a connotation for the Gentiles. y del griego lo traducimos en esta ocasión en el castellano. And from the Greek, we translate it to Spanish. Y realmente nosotros entendemos que en cada una de estas traducciones And we understand that in each one of these translations, el significado nota un plan extraordinario de Dios a favor de nuestra vida. the meaning shows an extraordinary plan of God for our lives. Esta palabra traducida refleja no nada ni menos que el nacimiento visible y corporal de Jesucristo. This word translated reveals the birth of Jesus Christ. En el título que pusieron cuando Cristo moría en la cruz, In the title that they placed when Christ died in the cross, también pusieron 3 idiomas diferentes en la cruz. they also put 3 different languages in the cross. Porque desde un momento cuando Jesús nació y Jesús murió, Because at a given moment when Jesus was born and he died, todo y cada uno de estos planes ejecutados en los diseños divinos del Creador, each one of these plans in the divine designs of the Creator, nos estaban diciendo que Él no es únicamente el Salvador de Israel, were saying to us that he is not simply the Savior of Israel, sino que también es el Salvador de todo aquel que crea en Él como autor y consumador de la vida. but he's the Savior of everyone that believes in him as the author and finisher of life. En esa traducción de Manuel encierra todo el mundo, las naciones completas. This translation of Emmanuel encloses the entire world, all the nations. En primer lugar tenemos la declaración Emmanuel en hebreo, Isaías 7:14. In the first place, we have the declaration of Emmanuel in Hebrew. Esta es una palabra, un nombre compuesto, Emanu, y luego aparte él. This is a composed name of Imanu and then El. Y en unas versiones de la Biblia dice Dios con nosotros. And in some translations of the Bible says God with us. En la traducción Nueva Viviente dice Dios está con nosotros. In the New Living Translation it says God is with us. Esto es una declaración de ser invitados a acercarnos a Dios. This is a declaration to invite us to come close to God. Que somos bienvenidos, que Dios ha visto nuestras necesidades. That we are welcome and that God has seen our
needs. Y ha provisto para cada una de nuestras necesidades un plan extraordinario, redentivo a través de su Hijo amado. And that He has provided for each one of our needs a plan that is redemptive through His beloved Son. Tú y yo podemos venir libremente a la presencia del gran Dios. You and I can come freely to the presence of the great God. Inclusive sin importar el pecado que hayas cometido ante su presencia. In fact, regardless of the sin that you committed before His presence. Somos conscientes que éramos y vivíamos alejados totalmente del plan y diseño de Dios. We are conscious that we lived far away from the plan and design of God. Pero este texto en este mediodía nos dice claramente, Dios es Emanuel. But this scripture today tells us that God is Emmanuel. Su nombre se llamará Emanuel. His name will be Emmanuel. En estos días muchas veces es importante recordar In these days, it's very important to remember que el antiguo tiempo no era nada que ver con el nuevo tiempo que vivimos. that the old times had nothing to do with the new times that we live. En los antiguos tiempos los nombres de los hijos realmente eran muy significativos. In the old times, the names that were given to the children had a meaning. Hoy los padres ponen a sus hijos cualquier nombre. Today, parents give their children any name. Tal vez ponen los padres de sus propios padres o de sus propios abuelos. Perhaps the name of their own parents or their grandparents. El nombre de su mamá, de su tía o de algún pariente cercano. The name of the mother, the aunt, or a close relative. Los nombres de nuestros hijos muchas veces no tienen gran significado en este tiempo moderno. The names of our children many times do not have any meaning in these modern times. No tienen un significado especial They don't have a special meaning en la mayoría de los casos. in most of the cases. Pero no sucedía así en los antiguos tiempos que nos narra la Biblia. But it didn't happen this way in the old times as narrated in the Bible. Siempre que había un hombre con un diseño y propósito por Dios, era tenido un nombre que tenía el significado de su llamado. Every time there was a man with a design and purpose by God, he was given a name that had a meaning. Es una regla general utilizada en el Antiguo y Nuevo Testamento. It was a general rule used in the Old and New Testament. Cada nombre contenía una enseñanza particular de un plan ejecutado o que Dios iba a ejecutar en la tierra. Each name had a particular teaching of a plan that God was going to bring forth on the earth. Ese es el caso especial del nombre Emanuel atribuido a nuestro Señor Jesucristo. This is the special case of the name Emmanuel, the name given to our Lord Jesus Christ. El Antiguo Testamento, el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, nos habla y dice, su nombre será llamado. In the Old Testament, the prophet Isaiah, which is the messianic prophet, said his name will be called. Y coloca una lista de nombres extraordinarios. And he places a list of extraordinary names. Su nombre será admirable. His name will be admirable. Será también consejero. He will also be counselor. Será Dios fuerte. He will be God's Será strong, Padre eterno. eternal Father, Será príncipe de paz. Prince of Peace. Ahora, ¿por qué realmente Él es todas estas cosas? Now, why is he all these things? Jesús es llamado con un motivo especial. Jesus is called with a special motive. El nombre de Jesús The name of Jesus tiene un motivo especial en el propósito de Dios. has a special motive in the purpose of God. Con cualquier otro nombre, With any other name, Jesús no sería tan dulce como esos nombres que aparecen en el profeta Isaías. Jesus would not be as sweet as all these names that appear in prophet Isaiah. Pues ningún otro nombre podía describir la particularidad de lo que representaba el unigénito del Padre. For no other name could describe what it meant, the firstborn of the Father. Porque eso describe el plan de Dios, salvar de pecado no solo a un pueblo, sino al mundo. Because that describes the plan of God to save of sin not only a chosen people but an entire world. Cuando se dice de él que fue llamado admirable, consejero y todos esos demás nombres, When it said that he was called admirable, counselor, and all these other names, revela lo que Jesús significa y representa en sí. reveals what Jesus Christ means and what he represents. Quizá no estamos muy familiarizados en poder notar que los discípulos llamaran a Jesús Emanuel. Perhaps we're not very familiar in that the disciples would call Jesus Emmanuel. Los apóstoles quizás no llamaron a Jesús como Emanuel. The apostles perhaps didn't call Jesus as Emmanuel. Como tal, no lo llamaron literalmente Emanuel. As such, they didn't call him. Pero descubrimos que en la forma que ellos explicaban acerca de lo que era Jesús, sí incluían el nombre Emanuel. But we see that the way that they described Jesus, it included the name Emmanuel. Por ejemplo, tenemos al apóstol Juan, For example, we have Apostle John, que describe en forma reveladora en el
primer capítulo del Evangelio de Juan. that describes in the first chapter of the Gospel of John. Y dice, Dios fue manifestado en carne. And he says, God was manifested in the flesh. Y dice, aquel verbo fue hecho carne And it says, that word was made flesh. y habitó entre nosotros. And he dwelled among us. Y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, And we saw his glory, the glory as the begotten Son of the Father, lleno de gracia y lleno de verdad. filled with grace and truth. O sea, Dios fue manifestado en carne. So God was manifested in Esa es la flesh. revelación, Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. That is the revelation. God is with us. Ellos no usarían quizás la propia palabra Emmanuel, Perhaps they didn't use the word Emmanuel, pero la interpretaron con frecuencia durante su llamado y su discipulado but they interpreted it throughout his calling and discipleship. y su apostolado también. And also as when he was an Nos dan apostle. diferentes traducciones en la narración bíblica del Nuevo Testamento. It gives us different translations in the New Testament throughout the Bible. Podemos observar qué es lo que significa el mensaje de Emmanuel. We can observe the meaning of the message of Emmanuel. Significa que Dios esté con nosotros It means that God is with us. en la persona revelada del mismo Señor Jesucristo. It is the revealed person of Jesus Christ himself. Yo creo, iglesia, que este es uno de los nombres más extraordinarios que la iglesia tiene que entender su revelación. I believe, church, that this is one of the most extraordinary names, and the church needs to understand its revelation. Es el hecho de la más grande revelación de Dios a la humanidad, It is the greatest revelation of God to humanity, de una alta importancia y de un gran significado. of a high importance and meaning. Que Cristo nació un día That Christ was born one day en este mundo de pecado in this sinful world. es una revelación certera de que Dios está con nosotros. It is a certain revelation that God is with us. Usted puede dividir el texto en dos porciones. You can divide the scripture in two portions. Primero Dios First God, y luego con nosotros. and then with us. Dios con nosotros. God with us. Entonces necesitamos reflexionar como iglesia en esta importante palabra que describe la Biblia. So then as a church we need to reflect in this important word described in the Bible. Permita al Señor que ni por un instante dudemos acerca de la deidad de Jesucristo. That the Lord does not allow us for an instance to doubt of Jesus Christ. Porque la deidad de Jesucristo es el fundamento más extraordinario de nuestra fe cristiana. Because it is the most extraordinary foundation of our Christian faith. Puede ser que nunca entendamos a perfección y a plenitud el plan de Dios a favor de nuestra vida. Perhaps we can never understand the fullness of the plan of God in favor of our lives. Posiblemente nunca entendamos plenamente cómo Dios y el hombre se puede unir en una misma persona. But perhaps we never understand how God and man can come together in one person. ¿Quién puede encontrar a Dios bajo un estado de investigación? Who can find God under a state of investigation? Esto es lo que la Biblia revela. Grande es el misterio de la piedad. This is what the Bible reveals. Great is the mystery. Aún lo profundo de Dios es el misterio que muchas veces nosotros no llegamos a entender ni a comprender a plenitud. Even the depths of God is a mystery that we never get to understand to its fullness. El misterio de la piedad, Dios con nosotros, va más allá de nuestros límites naturales. The mystery of the godliness, that God goes beyond our human limitations. Va más allá de nuestras medidas y de nuestra forma de medir las cosas. Goes beyond our measurements and the way that we measure things. Pero Dios con nosotros, misterio de piedad, But God with us is a mystery. tiene que permanecer en nosotros en un acto y nivel de fe. It has to remain in us in an act and level of faith. Fe de que Jesucristo nació un día en un pesebre en la ciudad de Belén. Faith that Jesus Christ was born one day in the city of Belén. Fe para creer que un día, siendo niño, fue cargado por unos brazos de una mujer. Faith to believe that one day, being a child, he was carried in the arms of a woman. Fe para entender que él vino y sanó y liberó a los oprimidos y enfermos. Faith to understand that he came, he healed, delivered the oppressed and the sick. Fe para entender que murió y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Faith to understand that he died until the death of the cross. Y que fue crucificado en medio de dos malhechores. And that he was crucified in the middle of two evil men. Dios sobre todas las cosas. God above all things. Dios sobre todas las cosas. God above all Quien things. sustenta todas
las cosas con la palabra de su poder. who sustains all things with the word of his power. Iglesia, Jesucristo, Dios con nosotros, no era un ángel. Church, Jesus Christ, God with us, was not an angel. El apóstol lo demuestra claramente. The apostle shows it clearly. Y abunda en el primer capítulo 1 y 2 de la epístola de los Hebreos. And even in chapters 1 and 2 in the letter of the Hebrews. In the No book of podría Hebrews, jamás Jesús ser haber sido un ángel. Jesus could have never been an angel. Porque a él le son dispensados honores, alabanza, adoración y honra, y los ángeles no lo reciben. Because to him is given honor, glory, and praise, and the angels don't receive that. Jesús no era una autoridad o una deidad subordinada, Jesus was not an authority or a deity of those times. ni tampoco un ser elevado a la deidad como lo han supuesto muchas personas. Nor a being that was elevated to the rank of a deity, of a God. Pensar de Jesús solamente en esta condición son falsedades, erróneos y quizás sueños inalcanzables. To think of Jesus in this condition, it's an error, it's a mistake, an unreachable dream. Jesús fue uno con el Padre Jesus was one with the Father y uno con el Espíritu Santo. and one with the Holy Spirit. Si no fuera así, If it had not been this way, no solamente desaparecería la fortaleza de nuestra fe, not only it would disappear the strength of our faith, sino que no encontraríamos la importancia del misterio de la piedad. but we would not be able to find the importance of the mystery of his mercy. Yo alabo y glorifico al Señor en este mediodía I praise and glorify the Lord in this midday por la propia esencia que es la gloria manifestada en la persona de Cristo. for the essence of the glory manifested in the person of Christ. La gloria de la encarnación que fue Él mediante el milagro de Dios. The glory of the incarnation, that it was him through the miracle of God. Jesús siendo hombre, siendo Dios, fue cubierto por el velo humano. Jesus being God was covered by the human veil. Fue cubierto por un velo llamado la carne, la humanidad. He was covered by a veil called flesh, humanity. Si hubiera sido cualquier otro ser que viniera así a nosotros en carne humana, If it would have been any other being that would have come to us in flesh, in the no flesh, hubiera sido nada notable, it would have not been anything noticeable ni ciertamente nada que nos llamaría la atención. or nothing that would call our attention. Pero Dios con nosotros, But God with us, Dios está con nosotros, God is with us. es una bendición, It is a blessing. es un deleite, It is a delight. es un privilegio, It is a privilege. es una satisfacción extraordinaria que podemos proclamar en esta mañana It abiertamente. is an extraordinary satisfaction that we can proclaim this morning openly. Escuche, Dios con nosotros es todo lo que Dios significa en la deidad suprema de su soberanía divina. Listen, God with us is everything that he means in his supremacy. El infinito Dios conocido como Jehová en el Antiguo Testamento The infinite God known as Jehovah in the Old Testament. se revela no como lejano sino cercano, con nosotros, está con nosotros. He reveals himself not as a God that is far away, but that is close to us. God is with us. No puede haber otra expresión más llena de júbilo y de alegría como saber y entender el significado de esta revelación poderosa. There cannot be such a greater expression filled with joy and gladness than this revelation. Fue por eso que los ángeles irrumpieron en medio del nacimiento de Jesús. That's why the angels came in the middle of the birth of Jesus. Y el mensaje, gloria a Dios en las alturas. And the message was glory to God in the high places. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. And on the earth peace and goodwill to men. Esto fue el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. This was the fulfillment of the prophets of the Old Testament. Esto fue el cumplimiento del movimiento de una estrella que guió a aquellos sabios hasta el lugar donde él había nacido. This was the fulfillment of the movement of a star that led those wise men to the place where Jesus had been born. Esto también notaba lo que era la dignidad de una vida santa para demostrar su poder consolador a favor del que a partir de ahí creyera en él. This also noted the dignity of a holy life to manifest his power. Iglesia, en Dios con nosotros o está con nosotros, vemos la gran verdad de nuestra fe extraordinaria. Church, and God with us, or God is with us, we see this extraordinary great faith. Yo no puedo dejar de recordar y volver a enfatizar, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. I cannot stop mentioning that great is the mystery of the Godhead. Y en
ese misterio de la piedad que hay 7 niveles de revelación divina. And in this mystery that there are 7 divine revelations. El primer misterio de la piedad que es indiscutible y es creíble The first mystery that you cannot argue and it's believable es que él fue manifestado en carne. is that he was manifested in the El flesh. que nació en Belén es Dios He who was born in Bethlehem is God. y Dios es con And nosotros. God is with us. Dios allí se encuentra, en donde hablamos de Dios se encuentra su majestad. When we speak of God, there you can find his majesty. Dios con nosotros, allí se encuentra su misericordia extraordinaria. God with us, you find his extraordinary mercy. Dios con nosotros, aquí se encuentra lo que es la manifestación misma de su gloria expresada. God with us, then you find his extraordinary manifestation of his glory expressed. Dios con nosotros es el nivel máximo de expresión de gracia a favor de tu vida y a favor de mi vida. God with us is the greatest level of grace that has manifested in favor of your life and my life. Quizás Dios a seca, quizás no nos impactaría tanto como Dios con nosotros. Perhaps nothing else would impact us as much as God with us. Dios con nosotros nos inspira. God with us inspires El us. saber que Dios está conmigo me anima. And knowing that God is with me encourages Me da me. esperanza, me da confianza, me da victoria y me da fortaleza. Gives me hope, trust, victory, and strength. Primero, admiro la verdad y la proclamo al mundo espiritual. First, I admire the truth and I proclaim it to the spiritual world. Admiremos la verdad declarada en la Biblia, Isaías, Mateo y Lucas. Let's admire the truth declared in the Bible in Isaiah, Matthew, and Luke. Luego considerémonos como la más extraordinaria revelación dada a nuestra vida. Later, let's consider as the most extraordinary revelation given to our life. Lo primero que le invito a hacer en este momento de mediodía en que estamos en la casa del Señor. The first thing that I invite you to do today in this midday that we're in the house of the Lord. Iglesia, admiremos esta verdad. Church, let us admire this truth. Iglesia, admiremos esta declaración. Church, let us admire this declaration. Dios con nosotros. God with us. No nos quedamos a la distancia de Dios como quizás le pasó a Moisés. We're not left at a distance of a God, perhaps like it happened to Moses. Moisés cuando vio la zarza ardía y en cuya zarza estaba la presencia de Dios, Moses, perhaps when he saw the burning bush and there was the presence of God, quedó retirado a cierta distancia de esa zarza. he remained at a certain distance from that burning bush. Se quitó el calzado de sus pies. He removed his shoes. Sintió que el lugar que estaba pisando era santo por la presencia de Dios. He felt that the place that he was standing on was holy because of the presence of God. Y este es un hecho innegable, un hecho maravilloso en la vida de Moisés. And this is an undeniable fact, an amazing fact in the life of Moses. Pero saber que Dios en un momento determinado de su plan divino, But to know that God at a given moment of his divine plan, una vez moró en el frágil cuerpo de un niño que nacía en Belén once he dwelled in the fragile body of a child that was born in Bethlehem, y acampó en esta tierra en la forma de un sufriente hombre humilde que fue obediente hasta la muerte de cruz. and he was on this earth in a man that was suffering, that was obedient to the death, to the cross. Dios estaba con Cristo, Cristo estaba con Dios. God was with Christ and Christ was with God. Mire cómo es Dios con nosotros, está con nosotros. Look how God is with us. La Biblia dice, se despojó a sí mismo, The Bible says that he let go of himself, of everything of tomando himself, forma de siervo, taking on the form of a servant, hecho semejante a los hombres. to the likeness of men. Observen, vean esta verdad clara en la Biblia. Observe this truth that is clear in the Bible. Mire la manera extraordinaria de condescender y humillarse Dios a amarte de la manera que te amó. Look at the extraordinary way that God descended and loved you the way that he did. Hizo todas estas cosas. He did all these things. Asumió tu propia y mi propia naturaleza. He assumed your nature and my nature. ¿Qué podemos decir acerca de esta verdad declarada? What can we say about this truth that was declared? Él existiendo en sí mismo siendo Dios, He existing in himself being God, tomara una forma semejante a la tuya y a la mía. that he took a form that was like you and me, Y que el Dios Todopoderoso se vinculara al débil o quizás a la
parte limitada del ser humano. And that God Almighty would place himself in the weak part of a human being. El Señor descendió del cielo, The Lord descended from heaven. se humilló, He humbled estableció himself. un nuevo pacto entre Dios y los He hombres established a new covenant between men and con una God, naturaleza muy distinta a la divina y a la de Dios, with a different nature, different to the divine and the nature of God, en la persona de Cristo. in the person of Christ. La humanidad no solamente era el propósito de Dios, Humanity was not simply the purpose of God, sino que aún su carne y su sangre sería expuesta en la cruz para ocupar el lugar que tú y yo merecíamos haber ocupado. but also his flesh and blood would be exposed in the cross to take the place that you and I deserved. En ese Dios con nosotros padeció hambre. In this God with us, he was hungry. En ese Dios con nosotros murió en cruenta cruz del Calvario. In this God with us, he died in the cross. Es decir, Él tomó para sí toda la condición que te pertenecía a ti y a mí. Which means he took on all the condition that belonged to you and me. Un cuerpo A body hecho del polvo de la tierra. made from the dust of the earth. Una estructura formada con materiales que Dios mismo había formado. A structure that was formed with materials that God himself formed. ¿Sabes algo? No hay nada en nuestra estructura corporal humana You know something, there's nothing in our human structure que pueda negar que hemos sido creados del polvo de la tierra. that can deny that we have been created from the dust of the earth. Pero realmente hablar de este misterio es extendernos bastante. But truly to speak about this mystery is to extend ourselves. ¿Acaso no es algo extraño Isn't it something strange que la parte más ordinaria quizás de la creación, that the part that is most ordinary of creation, la parte más insignificante the most insignificant part del ser humano, of the human being, pudiera ser el resultado de Dios con nosotros? could be the result of God with us? Sin embargo, Cristo Yet Christ asumió nuestra posición. took on our position. Asumió nuestra posición. He assumed our position. Indiscutible es el misterio de la piedad. Unarguable is the mystery El que haya asumido nuestra propia posición. that he took our own position. ¿Sabe algo que dice la Biblia? Do you know what the Bible says? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. God sending his son in the likeness of the flesh. En semejanza de carne, pero sin jamás cometer pecado. In the likeness of the flesh, but without ever sinning. A causa del pecado, Because of sin, condenó al pecado en su propio cuerpo. he condemned sin in his own body. Oh, qué profundidad de Dios con nosotros Él está. Oh, what depths of God with us. El Señor se encarnó en un cuerpo igual a nuestro. The Lord incarnated in a body just like Pero ours. gloria al Señor. But glory to the Lord. Mira lo que dice la Biblia. Él mira a la tierra Look at what the Bible says. He looks at the earth y ella tiembla. and the earth shakes. Toca los He montes touches the y mountains los montes humean. and they have smoke. Él pone su pie, dice la palabra, en el monte Parán. He puts his foot in the mount of Paran, Y el monte Parán se derrite ante la majestad de su gloria. and it melts before the majesty of his glory. Él se para en el Sinaí He stands in Mount Sinai, y se disuelve en llamas de fuego. and it dissolves in fire. Esta verdad está grabada en todo el relato de la Biblia. This truth is in the entire Bible. Y tiene que ser, aleluya, la revelación que puede impactar en este momento nuestra vida. And it needs to be the revelation to impact our lives. Oh, aleluya, no me verá hombre, dice Dios, y vivirá. Hallelujah. God says, a man will not see me and live. Sin embargo, aquí lo que nos revela Dios en el nacimiento de Cristo es una humanidad que no solamente vio la faz de Dios, Yet what God reveals through the birth of Christ is that there is a humanity that not only saw his face, sino que fue habitada por la deidad de Dios. but that God dwelled on it. ¿Qué estructura humana pudiera conformar y pudiera resistir tanta presencia? What human structure could conform or resist such a great presence? Habitar la presencia de Jehová. To where a place where the presence of Jehovah dwells. Pero la profecía había declarado anticipadamente: But the prophecy had declared beforehand. me preparaste un cuerpo
You prepared a body. Y esto fue verdad en la persona de Jesucristo. And this was true in the person of Jesus Christ. Un cuerpo extrañamente formada en la matriz de una mujer. A body that was strangely formed in the womb of a woman. Algo totalmente santo, producto de la manifestación del Espíritu Santo. Something completely holy and a product of the manifestation of the Holy Quiero que Spirit. entiendan esta mañana, el cuerpo que tenía Jesús era semejante al tuyo y al mío. I want you to understand this morning that the body that Jesus had was like your body and my body. Con nervios igualmente sensibles que el nuestro. With sensible nerves just as us. Con músculos para ejercitarlo en cualquier momento. With muscles to exercise them at any time. Con cada estructura formada en su propio cuerpo. With every structure that was formed in his own body. Parecida igual a nuestra. In our likeness. Y sin embargo Dios estaba en ese cuerpo. Yet God was in that body. Quiero que admiren el poder de Jesús. I want you to admire, to see the power of Jesus. Admiren el poder que habitó, aleluya, Dios con nosotros en la persona de Jesucristo. Admire the power that dwelled in God with us in the person of Jesus Christ. Cuando somos despertados When we are awakened y cuando reflexionamos acerca del misterio de la piedad, and when we reflect about this mystery, vamos a considerar que Dios nos ama de una manera innegable. we're going to see that God loves us in an Cuando undeniable el way. Señor toma la humanidad, When the Lord takes humanity, lo que está haciendo y lo que está significando what He's doing and what it means es que va a acabar con la sentencia del pecado. is that He's going to end the sentence of sin. Dios no tuvo la intención de destruir la raza humana. God did not have the intention to destroy the human race. No, era como una unión entre un hombre y una mujer, estableciendo como una forma ejemplar el matrimonio. No, it was like a union between a man and a woman, and it was demonstrating, giving an example of the marriage. O sea, la unidad entre el hombre y la presencia de Dios con nosotros. Which means the unity of the unity of man and the presence of God with us. Esto es la revelación de la paz, This is the revelation of peace. no de la guerra y la destrucción. Not of warfare and destruction. No, a través de Jesús, Dios encarnado, es la paz del hombre para con Dios. Through Jesus, God incarnated is the peace of man with God. Repito, primero siendo adorado por los pastores I repeat, first being worshipped by the shepherds. y estableciendo un mensaje claro, el propósito de su manifestación. And establishing a clear message and the purpose of His manifestation. Los que piensan y tiemblan ante la ira de Dios no han conocido el Dios con nosotros. Those that think and shake before the rage of God, they have not yet known God with Tengan us. ánimo porque el recordar este día, este acto maravilloso, Be encouraged, because to remember this day, an amazing act, es un himno al pensamiento del profeta Isaías que dice: un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. is to join the thought of prophet Isaiah. A child is born, a son is given to us. Yo quiero que sus ojos espirituales sean abiertos, I want your spiritual eyes to be opened. que sus oídos sean abiertos sensitivamente a la voz de Dios en este momento, That your ears are open to the voice of God at this moment. que entiendan lo que es Dios con nosotros That you understand what is God with us. y van a ver que la consecuencia de su manifestación visible And you're going to see that the consequence of His visible manifestation debe ser agradable y provechosa para todos nosotros, must be acceptable and good for all of us. porque nos hemos convertido en los hijos del Dios de gloria. Because we have become the children of the God of glory. Podemos admirar la persona de Jesús. We can admire the person of Jesus. Podemos contemplar el hecho de la gran revelación Dios con We nosotros. can contemplate the great revelation of God with us. Una y otra vez. Once and again. Porque es la garantía de nuestra salvación. Because it's the guarantee of our salvation. Pero la garantía de nuestra liberación de las manos del pecado y del diablo y del mundo. But also the guarantee of our deliverance from the hands of sin and the world. Somos una raza caída. We are a fallen race. Estamos hundidos en el cieno del pecado y el error terrible de la desobediencia. We are drowning in the terrible sin and error. Estamos vendidos a la esclavitud de Satanás y a la orden del pecado. We are sold to the slavery of Satan and sin. En servidumbre y esclavitud bajo las fuerzas de Satanás que mata, roba y destruye. In slavery under the forces of Satan that steals and destroys. Pero Dios se acuerda y viene a la
raza caída. But God remembers and comes to the. Y cuando Él se hace cercano, Dios con nosotros, And when He comes closer, God with us, nos está diciendo: vengo para levantarte. He's saying to us, I have come to lift you up. Ya no es posible que las puertas del infierno prevalezcan contra tu propia vida cuando yo estoy contigo. The doors of hell cannot prevail against your life when I am with you. Las puertas del infierno The doors of hell encierran a aquellos que no tienen a Dios con nosotros. enclose those that do not have God with us. Son esclavos del pecado y están expuestos a la maldad de Satanás. They're slaves of sin and exposed to the evil of Satan. Y son siervos de los deseos inmorales. And they're servants of the immoral desires. Aquellos que no se le ha revelado la gran verdad admirable, Dios con nosotros. Those that the great truth, admirable truth, God with us has not yet been revealed. Hay una trompeta que Dios está tocando en este instante. There is a trumpet that God is playing at this instant. Una sounding. trompeta que Dios manda resonar a sus ángeles en la esfera celestial. A trumpet that the Lord is calling His angels. Aleluya, sound. porque uno nos es nacido Hallelujah, because one is born bajo la ley del pecado, under the law of sin, pero acabando con el pecado. but ending sin. Él es un Salvador glorioso, He is a glorious Savior, capaz de salvarte a ti y a todo aquel que venga a Él dispuesto a rendirse. able to save you and anyone that surrenders and comes to Him. Él es todopoderoso. He is all powerful. Él es dado en garantía para hacernos vivir vida libre, gloriosa y fuerte. He has given us a guarantee to live a life that is glorious, strong, and free. Y Él te dice: ponte la armadura que yo mismo he provisto porque soy contigo. And He tells you, put on the armor that I have given to you because I am with you. El victorioso de la iglesia se llama uno. The victorious of the church, His name is one. El todopoderoso solo es uno. The Almighty God is only one. El nombre sobre todo nombre solo es uno. The name above all names is only one. Él no conoce fracaso. He does not know failure. Él no se desalentará ante la fuerza del enemigo. He will not be discouraged before the strength of La the enemy. batalla está completamente terminada. The battle was completely finished. Y la victoria ha sido consumada y ganada por el nombre que es sobre todo nombre. And the victory was finished and won by the name that is above all names. Jesús desciende del cielo. Jesus descends from heaven. Es la garantía que Él llevará también a su pueblo al lugar donde Él estaba descendiendo. It is the guarantee that He will also take His people to the place where He descended Quien from. desciende del cielo Who descends from heaven recogerá un día a los que ha amado para llevarlos a donde Él está. will gather together those that He loved to take them with Him. Nuestra naturaleza, Dios con nosotros, es el sello de que somos elevados hasta su cielo eterno. Our nature, God is with us, is the seal that we are elevated, taken to His eternal heaven. Si hubiera sido un ángel If he would have been an angel, el que hubiera intervenido, if it would have been an angel, the one that podríamos tener intervened, algunos temores. we could have some fears. Si hubiera sido un simple hombre, If it would have been a simple man, podríamos ir más allá del miedo we could go beyond fear y quedar sumido en la más agonizante condición desesperante de la vida. and be in the most agonizing and distressing condition of life. Pero óiganlo, But listen, escúchenlo, hear, créanlo. believe it. Si es Dios con nosotros, If it is God with us, si es Dios con nosotros, if it is God with Dios us, en verdad God, truly ha God, tomado la condición humana has taken the human condition para unirlo a Él mismo, que es su presencia. to join it to Himself and His presence. Entonces podemos aplaudir, podemos danzar, podemos, aleluya, gritar, podemos hacer algo, Then we can clap, dance, shout, we can do something. alegrarnos en su presencia. Rejoice in His presence. Vendrán días brillantes, Amazing days will come. felices dados por Dios. Happy, rejoiceful days. Es given la by salvación para el hombre y la mujer que han creído de que Dios está con God. It nosotros. is a salvation for men and women that have believed that God is with us. Dejamos que su calor nos imparta vida abundante. We allow His warmth to impact Porque living como abundant life. sol que es el Señor
Señor, aleluya, sol rugiente o sol es resplandeciente. but as a shining sun that he is, Porque los que temen mi nombre, because those that fear my name, a ellos nacerá el sol de justicia. to them will rise the Son of Righteousness. Y el sol de justicia es Jesús de Nazaret. And the Son of Righteousness is Jesus of Nazareth. Una luz que alumbra a todo hombre y mujer que está en tiniebla para ser libre de la tiniebla y conducirlo a la luz. A light that shines on every man and woman that is in darkness, to lead them from darkness to light. Una luz para iluminar a todo ser humano. A light to shine on every human being. Entonces Dios con nosotros tiene un gran significado. So then God with us has a great meaning. Tiene un gran significado. Has a great meaning. Sugiere que el hombre y la mujer están con Dios. Suggests that men and women are with God. Que Dios está con nosotros. That God is with us. Que Él nos apartó de la culpa del pecado. That he took us away from sin and guilt. Yo parece escuchar la voz del Espíritu de Dios hablando a mi espíritu interior. I hear the voice of the Spirit of God speaking to my inner spirit. Cuando Cristo un día vino a mi vida. When Christ one day came to my life. Cuando Cristo un día vino a tu vida. When Christ one day came to your life. En forma gloriosa. In a glorious form. En esperanza de gloria. In hope of glory. Dios quiere que a partir del momento que le has reconocido tengas comunión con un Dios que está contigo. God wants that from the moment that you recognize Him, that you have communion with a God that is with you. Y cuando el hombre vuelve a Dios y entiende que Dios es con nosotros, And when man returns to God and understands that God is with us, recibe otra vez la imagen del estado original que el primer hombre había perdido. he receives the image of the original state of the first man that had lost. ¿Sabe qué te digo en esta mañana, en este mediodía? Do you know what I'm saying to you this morning? El midday? cielo mismo es Dios con nosotros. The heavens itself is God with us. Emmanuel significa eso, Emmanuel means that que Dios en Cristo God in Christ está con nosotros is with us, y se hace cercano a nosotros. and He comes close to us. Aleluya. Hallelujah. Más fuerte, Hallelujah. más fuerte. Stronger. Una palabra con. The word, Esta palabra With. con es muy significativa. that word with is very meaningful. No es simplemente en compañía de nosotros, It doesn't mean that He's just together with us, como lo joining us, expresara quizás otro pensamiento, as another thought would express it. sino el hecho de decir con But the fact of saying with, significa compartiendo Él contigo y conmigo. it means that He is sharing with you and you are sharing with Him. Dios está íntimamente unido a nuestro ser, a nuestra vida. God is intimately joined with our being, with our lives. La palabra con tiene que ver con una determinación de intimidad, de que Dios es parte de nuestra propia naturaleza. The word with has to do with intimacy, that God is part of our own nature. Ahora terminando y finalizando esta palabra, no porque no pueda avanzar, sino porque la hora ha avanzado. Now concluding this message, not because I can't move forward, but because the hour has advanced. Piensen por un momento todos los que estamos aquí Think for a moment, y verán cómo es la revelación de Dios con nosotros. and you will see the revelation of God with us. Por medio de esta revelación, Through this revelation, Él establece una relación entre tu persona y su presencia. He establishes a relationship between your O sea, person and His presence. Nuestra naturaleza, Which means our nature, carne, sangre, hueso, flesh, blood, todo lo que bones, constituye nuestro cuerpo, everything that constitutes our body, mente, mind, corazón, heart, alma, soul, memoria, memory, juicio, judgment, todo lo que hace racional la vida tuya everything that makes your life rational está en Dios. is in God. Cristo Jesús fue el hombre Christ Jesus was the man de los hombres, of men, el último Adán, the last el Adam, hombre representativo como modelo en la presencia de Dios, the man represented as a model before the presence of God. y está con nosotros en esta mañana. And He is with us this morning. Dios estuvo con nosotros en toda nuestra peregrinación. God was with us throughout. Escuche, Dios estuvo con nosotros God was with us en todo el año 2014, throughout 2014. aunque pasaste por momentos de prueba, Even though you went through times of trial, más pasaste por momentos de dificultad.
You went through difficult times. Has tenido que enfrentar tormentas de diferentes latitudes. You had to confront different storms. Les enfrentaste a diferentes situaciones. You confronted different situations. Pero el Dios está contigo ha sido verdad. But the God that is with you has been truth. Desde la puerta de la entrada de nuestra salvación. From the entrance of our salvation. El caminar cada día con Él y su presencia. To walk daily with Him and His presence. El pisar sobre sus huellas donde Él marca para que pisemos. To step over His prints where He is marking so that we step Él on. estuvo contigo y estuvo conmigo. He was with you and He was with me. Fuiste realmente alcanzado por su gracia. You were truly reached by His grace. Dios, Él con nosotros estuvo en su Hijo amado. God with us was in His beloved Son. Estuvo en la cuna. He was in the crib. Estuvo allí cuando fue un hijo bajo autoridad He was there when he was a son under authority de los padres humanos. of his human parents. Cristo también fue un niño en la casa de Nazaret. Christ was also a child in the house of Nazareth. Oh, hermanos amados, Oh, beloved yo brethren. quiero decir que en cada paso y desarrollo de la vida de Jesús I want to tell you that in every space and development of the life of Jesus, ha sido un modelo a seguir para entender que si Él venció, nosotros también He vencemos. has been a model to follow, to understand that if He overcame, we can also overcome. ¿Has entrado a la batalla de la vida? Have you entered the battle ¿Estás of life? pasando por una prueba, una dificultad? Are you going through a trial or difficulty? Tu Dios te dice, yo estoy contigo. Your God says to you, I am with you. No estás solo, You're not alone. no estás solo, You're not alone. no estás solo, You're not alone. no estás solo nunca. You're never alone. Aunque el diablo te diga lo contrario. Even when the devil tells you Tú dile, different, diablo, you say to him, es devil, mentira. it is a lie. La revelación de Jesús The revelation of Jesus es que Él es Emanuel. is that He is Emmanuel. Y cada vez que yo pronuncio el nombre Emanuel, estoy diciendo, Dios está conmigo. And every time I say the name of Emmanuel, I'm saying God is with me. Dios está conmigo. God is with me. Dios está con nosotros. God is with us. No aquí, ni allá, ni más lejano. Not there, or no, not here, and over there, and further No, away. no de vez en cuando. Not sometimes. No algunos momentos cuando piense que la presión es más fuerte. Not in some moments when you think that the pressure is stronger. Dios es con nosotros en nuestras aflicciones. God is with us in all of our afflictions. No hay dolor que pueda romper nuestro corazón. There is no pain that can break our hearts. Es más, ninguno nos puede afectar. In fact, none can affect us. Siente las aflicciones de la necesidad. Do you feel the afflictions of the need? Él no tuvo donde recostar su cabeza. He didn't have a place to lay his head. ¿Estás abrumado por las situaciones que te rodean? Are you burdened by the situations that surround you? Jesús también lloró como muchas veces has llorado tú frente a la tumba de Lázaro. Jesus also cried as many times you have cried. ¿Has sido calumniado por causa de la justicia? He was mocked because of justice. ¿Y eso te ha entristecido? Because of injustice, and that has saddened you. Él dijo que el escarnio ha quebrantado mi corazón. He says that the mocking has broken my heart. ¿Alguna vez te ha visto traicionado por alguien? Have you ever felt betrayed by someone? No te olvides que él también fue traicionado por uno de sus amigos. Do not forget that he was also betrayed by one of his friends. No solamente eso, sino que lo vendió Not only that, but he sold them por el precio de un esclavo. he sold them for the price Yo of a te slave. quiero preguntar en esta mañana, I want to ask you this morning, ¿en cuáles mares de la tormenta estás viviendo ahora mismo? in which parts of the storm are you ¿O estás siendo sacudido ahora mismo? In which parts are you being shaken right now? Que no haya rugido de alrededor de tu vida la desesperación y la angustia. That has not roared around your life distress and anguish. Para ti hay una buena noticia. There's good news for you. No hay ningún valle estrecho There is no valley de adversidad of adversity tan profundo as deep sin la posibilidad de poderlo atravesar porque Él está con nosotros. without the possibility to being able to walk through it because he is with Que us. cuando te agaches That when you vas a bow down, descubrir las huellas del crucificado.
You're going to discover the prints of he that was crucified. En los fuegos y en los ríos, In the fires and in the rivers. en la noche fría y bajo el sol ardiente, In the cold night and under the burning sun. el Señor te dice: estoy contigo. The Lord says, I am with you. No desmayes, Do not dismay. pues yo soy tanto tu compañero como tu Dios. For I am as much your companion as your God. Abraham lo conoció como su amigo personal. Abraham knew him as his personal friend. Es maravilloso. He's amazing. Cuanto más nos acercamos a Él, The closer that we come cuanto más nos to him, acercamos a Él, the closer that we come to him, tanto Dios es con nosotros. as much more is God with Entonces us. en esta mañana, So then this morning, ¿te atreverías a ponerte de pie en este instante allí donde estás? do you dare to stand on your feet Para entender, to understand? Emmanuel, 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 Dios con God with nosotros. us. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Dios está con nosotros. God is with us. Este es lo que Dios nos está revelando en esta mañana. This is what God is revealing this morning. Dios con nosotros. God with us. ¿Cómo podemos ser intimidados por el diablo cuando Dios está con nosotros? How can we be intimidated by the devil when God is with us? El Señor de los ejércitos está a nuestro lado. Nada nos puede intimidar. The Lord of hosts is at our side. Nothing should intimidate us. Dios está con nosotros. God is with us. Entonces nada nos puede impedir correr libremente a Él. Then nothing can impede us from running freely to Him. Yo quiero que medites en esta palabra. I would like for you to meditate on this word. Y mira lo que dice claramente la palabra del Señor. And look what the word of the Lord says clearly. Si Dios es con nosotros, If God is with us, nadie en contra de mí. then who against us? Nadie en contra de mí. Who against us? Porque Él me hace sabio, Because He makes me wise. me hace entendido He makes me y puedo understand. comprender And I can understand que me apropio del nombre Manuel en esta mañana. that I take a hold of the name of Emmanuel. Yo this me morning. apropio del nombre Manuel I take a hold of the name of Emmanuel en tu propia persona, in your own person, en la propia revelación. in your own revelation. Yo hago mío el nombre Manuel. I make mine the name Emmanuel. Porque si Dios está contigo y conmigo, Because if God is with you and with me, no hay nada por qué dudar. there's no reason to doubt. Si te consideras hijo o hija de Dios en este momento, If you consider yourself a son or daughter of God at this moment, con la fe sencilla de un niño, with the simple faith of a child, no hay nada que dudar. there is nothing to doubt. Porque Dios te dice: Because God says yo he to you, revelado mi plan para bendecirte. I have revealed my plan to bless you. ¿Por qué no decimos en esta mañana Dios con nosotros? Why don't we say this morning, God with us? Dios se acerca a ti God comes close to you como uno semejante a ti. as one that is like you. No tengas miedo de acercarte a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Do not be afraid to come close to He who said, come to me, those that are burdened and weary. No tenga temor. Do not be afraid. No tengan temor de venir ante su presencia. Do not be afraid to come to His presence. No se queden atrás por miedo. Do not stay back there because you're afraid. No se queden lejos de Él. Do not stay far away from Him. Él está cerca de nosotros y está con nosotros. He is close to us and He is with us. Vengan entonces a su presencia en esta mañana. Then come to His presence in this morning. Porque el Padre Dios con nosotros le dice a cada uno: son más que bienvenidos en mi presencia gloriosa. Because the Father God with us says to each one, you're more than welcome in my presence. Oh, si Él viene de esta manera tan reveladora, no podremos dar las espaldas a Él. Oh, if He comes such a revealing way, we cannot turn our backs to Him. ¿Acaso, iglesia, pueden despreciar un amor tan grande del plan divino de Emmanuel? Are you going to despise such a great love as the love of Emmanuel? ¿Qué mejor que esta revelación dada del trono hacia nuestra vida? What better than this revelation given from the throne to our lives? Entonces, si Dios es con nosotros y está con nosotros, So then if God is with us and He is with us, nosotros seremos de Él. we will be His. Dilo, hombre y mujer, yo seré de Él. Repeat it, men and women, I will be His. Y como dijo el hijo pródigo: As the prodigal son said, me levantaré e iré a mi padre I will rise up and go to my Father. y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, And I will say, Father, I have sinned against heaven and pero you. vengo arrepentido.
but I come with repentance. Porque quiero ser llamado tu hijo. Because I want to be called your son. Emanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. No importa la debilidad del mundo. It doesn't matter the weakness of the world. Somos fuertes cuando Él está con nosotros. We are strong when He is with us. Somos fuertes cuando Él nos cubre. We are strong when He covers us. Somos fuertes cuando Él nos reviste. We are strong when He covers Somos us. fuertes cuando Él nos levanta. We are strong when He lifts us up. Esta es la hora de Dios para tu vida. This is the hour of God for your life. Vivamos con esto en nuestro corazón. Let's live with this in our hearts. Lo mejor de todo, The best of all. lo mejor de todo The best of all es Dios con nosotros. is God with Lo us. mejor de todo The best of es all Dios con nosotros. is God with us. Levanta tu mano. Levanta tu mano y adóralo. Lift up your hand and Dios worship. con nosotros. God with us. Dios con nosotros. God with us. Arabababashenarabasaya. Amigo, amiga que estás aquí en este momento, Friend that is here at this moment, estás escuchando esta palabra. that you're listening to this word. Dios te está hablando a ti, amigo, amiga, joven, anciano, adulto. God is speaking to you, whether you're old, whether Si te you're has an adult alejado del or a Señor, youth. If you have walked away from the Lord, si te has apartado de Jesús, if you have gone away from Christ, o nunca le has recibido y le has confesado como tu personal Salvador, or you never received or confessed Him as your personal Savior, y en esta mañana deseas reconocer a Jesús como el autor y consumador de la vida, and this morning you decide to recognize Jesus as the author and finisher of life, el que dio todo para darte todo, the one that gave everything to give you el que everything, murió para darte vida the one that died so that you can live y para perdonar todos tus pecados. and to forgive all of your sins. Amigo, amiga, donde quiera que te encuentres Friend, wherever you are, y deseas tener un encuentro con Jesús, levanta tu mano. and you desire to have an encounter with Allí donde Jesus, estás, lift up your hand wherever si de you todo are. corazón deseas reconocer a Jesús, If with all your heart you desire levanta to tu recognize mano. Jesus, lift up your yo hago la hand. invitación porque siempre es menester que lo hagamos. I make the invitation No because tenga it's always- temor. Do not be afraid. Levanta tu mano donde estás. Lift up your hand Y si wherever you todos are. los que estamos aquí en esta mañana And if everyone that is here hemos this morning reconocido a Jesús, has recognized Jesus, levanta tus manos. lift up your hands. Yo quiero que nos vamos a ir despidiendo cantando este coro. Y yo declaro, I declare, adórale por un momento. worship Him for a moment. Adórale. Worship Him. Adórale Worship Him. y dile, Señor, yo te alabo. And say, Lord, I love you. I Yo te adore you. glorifico en esta mañana I glorify you. por darme la bendición de conocer que tú estás conmigo. For giving me the blessing to know that you are with Padre, me. yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Yo te alabo y te glorifico en esta hora I praise and glorify you in por this la hour. bendición que tú estás impartiendo a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestro ser. For the blessing that you're imparting to our lives. Yo te doy spirit and gracias, being. Señor, por darnos la tremenda victoria y bendición de estar aquí en este lugar. Thank you, Lord, for giving us the victory and blessing to be here. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado en este nuevo día. Thank you, Lord, for the blessing you have given us today. Gracias por entender el misterio de la piedad, Thank you for understanding the mystery. por discernir For discerning admirablemente admirable el nombre Emanuel. the name of Emmanuel. Señor amado, te pido que esta palabra haga vida en lo profundo de nuestro ser, Lord, I ask you that this word becomes life in the que la depths of our podamos being. entender y aplicar en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. That we can understand it and Te apply pido, it Dios, to our que la lives. unción de milagro y de sanidad Lord, sea manifestada sobre cada vida en esta hora. that the anointing of miracles manifest over each Tu life. gloria sea manifestada sobre cada vida. Your glory manifest over each life. Señor, y nos vamos no de tu presencia. And Lord, we leave this place not your Regresamos a presence. nuestras casas, a nuestros hogares con la paz y la bendición tuya. We return our homes with your blessing and peace. Y nos volvemos a encontrar esta noche aquí en este lugar, Señor. And we come together again tonight. Paz, gozo y alegría en tu presencia divina. Peace, joy, and gladness in your presence. Te doy gracias, Señor. Thank you, Lord. Dios te bendiga y te guarde. God bless you and Haga keep you. resplandecer su gloria y su amor sobre tu vida.
His presence, glory, and love over your Prosperen life. todos tus caminos. That He prospers all your Él ways. bendiga tu salida y tu entrada. That He blesses your going and Desde your ahora y coming. para siempre. From now and always. Amén. Amen. Y amén. Dios con nosotros,